En KET Plus, generamos soluciones eléctricas en la industria hotelera, en la agricultura, en la construcción, en la industria textil, en la industria alimenticia, en los hospitales. KET Plus. En toda aplicación eléctrica industrial tenemos la solución para ti. Llámanos al 2204-9494. Seguridad. En KET Plus cuentas con equipos de control eléctrico confiable. Protección. En KET Plus te brindamos protección contra sobrecorrientes que dañan equipos eléctricos. Ahorro. KET Plus te garantiza menos consumos de energía eléctrica en la industria. En KET Plus generamos soluciones eléctricas para ti. Llámanos al 2204-9494. KET Plus, generando soluciones eléctricas. También se encuentra en Ixco, kilómetro 18, carretera interamericana, con amplio parqueo. Sala de ventas con personal altamente calificado, atendiendo a tus necesidades. Contamos con servicio técnico profesional para integración de tableros industriales, automatización y soluciones eléctricas a tu medida. Te esperamos. KET Plus Misco. Incrementa el rendimiento de tu motor y protégelo con variadores de frecuencia Powtran. Mejoran la productividad y reducen costos de energía integralmente. Una solución de acuerdo a tu necesidad en sistemas de presión constantes, sistemas de riego, industria textil y más. Y a diferencia de otros, cuentan con una programación fácil y práctica. KET Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca Powtran. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. KET Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Buenos días a cada una de las personas, a cada uno de los participantes. Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén teniendo un inicio de semana con mucho ánimo y mucho empeño para poder hacer de nuestro trabajo lo mejor cada día. Para mí es un honor y un gusto poder presentarles a Edgar Romero, a Edgar Leonardo Romero, que tiene más de 20 años de experiencia en el ramo eléctrico industrial. Actualmente como gerente técnico de la empresa KET Plus. Tiene un amplio manejo de aplicación en control y automatización y medición de análisis, termografía, certificación en sistemas de energía renovable y gestión energética, sistemas de protección, entre otros. Él va a ser nuestro panelista el día de hoy. Entonces le damos la bienvenida a nuestro panelista el día de hoy para que podamos aprender todo lo que necesitemos el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. No sé si me escuchas. Sí. Perfecto. Quisiera rogarte ahí si pudiéramos habilitar pantalla y cámara, perdón. Sí. Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Pues gracias por atender a nuestra invitación para poder tratar este tema muy interesante, preservar nuestros equipos eléctricos con supresores de transientes. Para los que ya están conectados, pues bienvenidos sean y qué bueno compartir con ustedes alguna experiencia y sobre todo pues conocimientos, conceptos que creo que van a ser muy válidos para ir llenando un poquito más nuestro acervo en el conocimiento de aspectos puramente técnicos, ¿verdad? Realmente esta es una ciencia, ¿verdad? El poder entender, interpretar estos fenómenos. Y bueno, de inmediato pues voy a empezar la presentación. Espero que pues todos puedan ahí a través del chat pues
pedirles si pueden ustedes confirmar y corroborar que estamos viendo la presentación. Creo que estamos viendo ya la presentación, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Bueno, iniciamos entonces. Primero, hacer una antesala al tema. Quisiera presentar la empresa Ket Plus. Tenemos ya más de 30 años de estar trabajando en el sector eléctrico industrial. Pues somos una empresa que tiene la experiencia, ¿no?, en equipo eléctrico industrial y está comprometida con la calidad de nuestros productos y servicios para la satisfacción de nuestros clientes. Como pueden observar acá, tenemos la representación de algunas marcas. Nuestras marcas, pues, vamos a decirlo así, más conocidas y que en este caso, pues, nosotros trabajamos algunos productos de ellos. Está la marca ProSurge, que precisamente es la que vamos a tratar el día de hoy en el tema de supresión, ¿verdad? Chint Power también y todas las filiales de Chint que se dedican a la fabricación de equipo eléctrico industrial de baja tensión, guardamotores, contactores, equipos de maniobra, etcétera. Tenemos también la marca Poutran, en la que estamos presentes en la parte de control, automatización a través de variadores de velocidad y todos sus periféricos. Tenemos la marca Pilot, dedicada a la medición y control de energía, gestión energética, y Clemson, que pues con ellos trabajamos mucho la parte de maniobra también, algunos controles, controles de transferencia, algunos controles para energía reactiva, entre otros, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de la marca ProSurge, que también tiene ya un buen tiempo de recorrido en la parte eléctrica y también de protección. Déjenme decirles que precisamente la parte que vamos a tocar este día y que la vamos y comento, ¿verdad? Vamos a dividir el webinar en dos partes, ¿verdad? No, más bien dicho, en tres partes, ¿sí? Dos partes importantes para tratar la parte conceptual y al final pues vamos a tener un tiempo para poder tratar cualquier duda, inquietud que ustedes tengan y que nos la puedan hacer llegar a través del chat. Bueno, continúo y hablaba acerca de la marca, pues tiene presencia mundial en la parte de protección eléctrica contra transientes, supresores de sobretensiones, ¿verdad? La marca pues ya se ha posicionado dentro del mercado internacional, tiene presencia en más de 60 países, no somos la excepción, ¿verdad? Y de hecho es una marca de muy buena calidad, sobre todo porque cumple muchos de los estándares que ustedes pueden observar aquí, la UL, LTL, Kemakeur, el TOE, en la parte de fabricación, normativas de pruebas de laboratorio y todo lo relacionado a la parte de certificación en protección. Muy bien. ¿Cuál es la agenda para el día de hoy? Muy bien, vamos a estar tratando entonces estos temas importantes. Primero, definiciones, ¿qué es un transiente? ¿Cuáles son las fuentes de las sobretensiones transitorias? Las normativas vigentes actuales, clasificación y diseño de la protección, y los tipos de supresores y soluciones que hay y existen en el mercado a través de la solución con ProSurge. Incluso en el trayecto de la presentación, si usted tiene alguna inquietud, duda o comentario, pues igualmente la puede ir haciendo en el recorrido de la presentación del webinar. Y luego, pues, al finalizar el intermedio, vamos a dar tal vez unos 45 minutos para poder tratar el tema. Luego hacemos una pausa. Dentro de esa pausa, pues, podemos resolver algunas dudas, dar unos 5 o 10 minutos de receso. Y luego de esto, pues, continuamos con la segunda parte para finalizar el último tiempo con preguntas, ¿verdad? Muy bien. Hablemos entonces de los conceptos generales y qué son las sobretensiones transitorias. Muy bien, aquí nosotros podemos observar una gráfica de una onda senoidal en donde tenemos prácticamente, solo me permiten, vamos a ver si puedo buscar aquí mi puntero.
Muy bien. Parece que no tengo habilitado puntero. Me disculpan un momentito, acá está. Perfecto. Muy bien. Entonces tenemos aquí una gráfica de la onda senoidal. Vamos a observar aquí que está dividida para poder ejemplificar qué son las sobretensiones transitorias. Primero, entender que estos eventos, estos fenómenos, son de duraciones cortas. Generalmente se dan en el orden de los microsegundos y pues como pueden observar acá, son altos niveles de sobretensión. Son en cortos periodos de tiempo y valores muy altos de tensión. Bueno, aquí en esta gráfica podemos observar que se da una sobretensión transitoria de 8000 voltios durante 140 microsegundos. Prácticamente estamos hablando en el orden de medio ciclo de onda, ¿verdad? Menos de 8 milisegundos que dura medio ciclo. Y aquí podemos observar también que tenemos dos fenómenos asociados. El primero que es de origen electroatmosférico y también sobre tensiones de maniobra. Muy bien, vamos de inmediato pues a tratar esta parte conceptual y es que podemos definir entonces que tenemos dos tipos de fenómenos en la parte de sobretensiones. Algunos que son de origen electroatmosférico, ¿verdad? Que son prácticamente producto de las descargas, rayos. Y también la otra parte que tiene que ver con la parte de sobretensiones de maniobra, ¿verdad? Estamos hablando de switcheos, cortes, interrupciones de las líneas. Muy bien, aquí recuerden, vamos a tratar básicamente la parte de baja tensión. Estamos tratando niveles de baja tensión para interpretarlo así. Del otro lado, tenemos también una gráfica donde podemos ejemplificar una sobretensión temporal. Y aquí pues ya vamos a hablar un poquito más de normativas y conceptualizaciones, terminología, porque la parte de sobretensión sobretensión temporal o permanente con duraciones arriba de los 30 segundos en adelante, de un segundo en adelante, perdón, pues ya se consideran no como transientes, ¿verdad? Ya vamos a ver ahí un poquito más de información acerca de esto más adelante y cómo se comportan y la caracterización de los mismos, ¿verdad? De las sobretensiones transitorias. Pero obviamente acá observamos que esta es una sobretensión temporal, ¿verdad? Esto no se considera como un transitorio, ¿verdad? Porque los transitorios en este caso, pues, son de duraciones bastante cortas. Son difícilmente observables y es de complicado diagnóstico, ¿verdad? Es muy complicado poder definirlos, detectarlos. De hecho, equipos que tengan la capacidad de poder detectarlos, ¿verdad? Son de amplio espectro y resolución. En este caso, pues, son equipos bastante caros, osciloscopios que pueden registrar estas variaciones, ¿verdad? No es muy sencillo, ¿verdad? Poder detectarlos. Y sobre todo porque el impacto que causan sobre las instalaciones, pues tienen consecuencias graves, ¿verdad? Hay deterioro, pérdidas materiales, paros de producción no programados, etcétera, etcétera. Vamos a ver esto más en detalle. Algunas de estas consecuencias que mencionaban y menciono ahora, los tenemos aquí detallados y listados. Primero, daños y destrucción de equipo electrónico. Esto es muy común, ¿verdad? Regularmente estos eventos pues son imperceptibles, son de corta duración y pues afectan prácticamente a los equipos más que todo en su mayoría electrónicos, porque manejan niveles de tensión muy bajos y en este caso pues se ven afectados, ¿no? También tenemos pérdida y corrupción de datos en la parte de telecomunicaciones, la parte de datos, ¿verdad? Esto es muy común, sobre todo en procesos donde requiere de esa información. Fallas en el equipo y maquinaria, pues aquí observamos también que tenemos un motor eléctrico y está prácticamente quemado en una de sus partes, ¿verdad? Uno de sus devanados. Y es porque en este caso, pues, un transiente puede progresivamente ir degradando el aislamiento de los mismos, ¿verdad? De los mismos devanados y provocar al corto o mediano plazo, pues, fallos, ¿verdad?
hay degradación a largo plazo de componentes, se dan también interrupciones de procesos muy frecuentemente, los altos costos de mantenimiento, y esto es una parte muy importante, porque muchos de estos eventos son imperceptibles, pero sí generan consecuencias muy graves a la parte de maquinaria, ¿verdad? Y pues en este caso, el no invertir o no considerar una protección adecuada, pues puede representar altos costos, ¿verdad? En la parte de mantenimiento, tanto preventivo y correctivo. Costos por tiempo de inactividad y paros, ¿verdad? Y esto pues viene de la mano de lo anterior, pues tenemos problemas de producción, se para una línea, y estos pues ya son costos agregados que no se consideran o se evalúan como tal, ¿verdad? Y pues no digamos en este caso, pues tal vez no se menciona allí, pero también está la parte de integridad y cuidado, seguridad industrial, ocupacional para los operadores, ¿verdad? Esto también puede ser una consecuencia que puede afectar directamente a las empresas, ¿verdad? Bueno, para conceptualizar entonces, ¿qué es un transitorio? Hablamos entonces del estándar IS 61000, perdón, 430. Este lo define como una perturbación transitoria, es decir, un fenómeno con una magnitud que varía entre dos regímenes permanentes consecutivos, es decir, una diferencia de un potencial, ¿verdad? En un intervalo de tiempo que es relativamente corto comparado con la escala de tiempos considerada. Ustedes pueden observar aquí en la gráfica que tenemos la onda senoidal y aquí este transitorio tiene una duración de 500 microsegundos. Son tiempos relativamente cortos, ¿verdad? Casi instantáneos. Y estas perturbaciones pues son desviaciones de corta duración, ¿no? La onda senoidal no debería de tener este tipo de comportamiento, pero obviamente pues aquí cuando el voltaje pasa a los límites nominales, pues ya se van considerando como transitorios, ¿verdad? Es un valor creciente dentro de la frecuencia fundamental en la forma de onda de corriente y voltaje. No, generalmente son medidos en microsegundos, pueden ser de impulso u oscilatorios, ¿no? Ya vamos a definir esto también. Y algunas de las características importantes de los transitorios en su forma como tal, pues tienen tiempo de incremento, ¿verdad? Esto se da, como decía anteriormente, en el orden de los microsegundos, y pues se van incrementando constantemente los valores, y también hay una onda decreciente, una curva decreciente, dependiendo del tipo, origen del fenómeno, si es por una descarga electroatmosférica o si es por algún tipo de maniobra o switcheo. Se dan también en órdenes de alta frecuencia, sobre todo porque como están por debajo de del ciclo, medio ciclo, generalmente esto se da en los oscilatorios, ¿verdad? Que son prácticamente valores que están fluctuando en el tiempo y esto pues genera altas frecuencias. También se caracterizan por puntos sobre la onda en donde están ubicados. Pueden ser por múltiples cruces por cero también y en el orden de la magnitud. A través de esta gráfica los podemos observar y podemos entender entonces el fenómeno. Algunos de impulso pues pueden ser positivos o negativos, ¿verdad? Dependiendo de hacia dónde está el incremento, ¿verdad? Si es del lado positivo, hacia arriba de la onda, o hacia abajo, si es del lado negativo. Polares, pues si son acompañados de dos, ¿verdad? Fenómenos iguales. Múltiples cruces por cero, esto puede afectar mucho la parte de control, ¿verdad? De secuencias. Esto es un comportamiento anómalo, ¿verdad? Para la parte de control y comunicación de datos. Las muescas que también se pueden considerar como tales y oscilatorios como mencionaba anteriormente porque tienen cierta remanencia. Y aquí pues vamos a observar que esta caracterización es a través de la IEEE 1159. Este los caracteriza como de impulso, ¿verdad? Es decir, hay un valor que se produce, y aquí lo vamos a observar como una onda 1,2 sobre 50 microsegundos. Es decir,
este comportamiento, ¿verdad? Este 1,2 microsegundos significa que en este tiempo el transitorio alcanza más del 90% de su valor. Es decir, el pico más alto, en 1,2 microsegundos. Y el 50 significa que en 50 microsegundos él llega al 50% de su valor. ¿Sí? Esta es una onda decreciente. Esto es lo que define esta normativa, ¿verdad? Y en el caso de los de impulso, pues pueden ser de voltaje o de corriente. Son unidireccionales en polaridad, es decir, un solo pico, ¿verdad? Y de hecho, pues esto es importante interpretarlo porque más adelante vamos a hablar de dos caracterizaciones o en este caso tensiones, curvas de prueba, perdón, para los supresores de transientes, que en este caso pues son los equipos que nos apoyan o nos ayudan a solucionar este tipo de eventos o a mitigarlos en este caso. Ya vamos a hablar de esto también. Pero hay dos curvas importantes que son las curvas de prueba, la 820 y la 350, que nos ayudan a interpretar la forma en la que se hace el test de prueba para los supresores, ¿verdad? Y entendiendo este concepto, entonces, repito, en 1,2 microsegundos alcanza más del 90% de su valor pico, ¿verdad? Aquí estamos viendo que la corriente se eleva a más o menos 23, 24 kiloamperios, ¿verdad? Este es el tiempo que le lleva a este transitorio llegar a su valor pico, y a los 50 microsegundos, en esta parte de acá, alcanza el 50% de su valor, la mitad, ¿no? Muy bien. También tenemos los tipos oscilatorio. En este caso, pues, hay cambios de polaridades intermitentes y, pues, se definen por, en este caso, el típico, el contenido espectral que se puede observar de frecuencia, en duración y magnitud. A través de esta gráfica podemos observar que se da el impulso, pero hay una oscilación remanente, ¿verdad? Estos valores de tensión en alta frecuencia, pues también pueden repercutir en un impacto sobre los equipos, ¿verdad? Aquí tenemos la caracterización, entonces, de las categorías, ¿verdad? Cómo se define el contenido típico espectral, ¿verdad? Sobre la onda. La duración de cada uno de estos, pues se pueden definir por el tiempo en el que dura, en el caso de los de impulso, y en los y los oscilatorios por la cantidad o los valores de frecuencia, que puede ser baja, media o alta, ¿verdad? Muy bien, esto es lo que caracteriza el estándar IEEE 1159 para poder definirlos, ¿verdad? Bueno, haciendo hincapié entonces en la parte de protecciones, quisiera también acentuar, y es que en el caso de protecciones para este tipo de eventos transitorios, no podríamos nosotros considerar que vamos a utilizar algún tipo de bobina de disparo, algún tipo de monitor de tensión, porque no estamos hablando de eventos temporales, eventos que tienen ya cierta duración. Estamos hablando de fenómenos de corta duración, ¿verdad? Esto queda claro. Son fenómenos que van en el orden de los microsegundos, o incluso menos podrían ser, ¿verdad? Picosegundos incluso, dependiendo de su duración, y con altos valores de tensión, de sobretensión. Entonces, para poder mitigar o limitar este tipo de eventos, pues ahí está la respuesta: supresores de transientes, ¿verdad? Como se les llama, o dispositivos de protección contra sobretensiones, que creo que este va a ser prácticamente la definición que vamos a estar utilizando durante toda la presentación. Muy bien, entonces hay algunas definiciones acá, y quizás algunos de ustedes manejen conceptos como estos, quizás diferentes. A las sobretensiones transitorias también le llaman picos eléctricos, picos de voltaje, y bueno, no deja de tener cierta razón, ¿verdad? Porque se dan de impulso, pero recordemos, no solamente son picos, ¿verdad? No solamente son impulsos, sino que también pueden ser de otra naturaleza. Pero bueno, conceptualizando entonces,
algunas definiciones acá como SPD, Surge Protection Device, TVSS, Transit Voltage Surge Suppressors, ya no son muy utilizadas, ¿verdad? Las definiciones y los acrónimos que están acá, puesto que conforme las normativas también han ido modificándose y actualizándose, pues los nombres han ido siendo cambiados, ¿verdad? Y aquí en este caso también tenemos STT, que son supresores de sobretensiones transitorias, pero en este caso la definición y como tal las normativas los conceptualizan como dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias, DPS, ¿verdad? Pues así es como los vamos a estar definiendo, ¿verdad? Muy bien, ¿cuál es forma de operar? ¿Cuál es el núcleo de operación de este tipo de componentes? Bueno, aquí desde ya vamos a empezar a hablar un poquito más de tecnologías y cómo en este caso pues podemos nosotros interpretar o entender el principio de funcionamiento de los supresores. Ustedes pueden observar aquí en la gráfica, en la primera gráfica, sí que tenemos un circuito eléctrico, ¿verdad? Aquí de este lado pues tal vez no se ejemplifica, pero tenemos la fuente de entrada. Hay un transitorio que entra directamente a la red. Y recordemos, el cometido o la función específica y como tal que tiene un supresor es proteger la carga contra este tipo de eventos. Ahora, aquí vamos entendiendo un poquito y manejando ciertos conceptos porque recordemos que las cargas, los equipos eléctricos como tal, pues vienen ya definidos por los fabricantes a través de un voltaje nominal, una frecuencia nominal, pues un comportamiento, vamos a decirlo así, normal bajo condiciones de forma de onda, ¿no? En este caso la frecuencia para nuestro país son 60 Hz, vienen definidos para ese tipo de frecuencias, ¿verdad? Voltajes o valores nominales, pues en este caso pues vamos a mencionar circuitos o sistemas de tipo monofásico, 120, 240. Hablamos también de ya a nivel industrial, comercial, trifásicos 208 en estrella, 240 en High Lake Delta. Tenemos también 480, 277 en estrella. Bueno, y todos estos equipos están definidos específicamente para niveles de tensión nominales, ¿sí? Pero en este caso, si se da un evento transitorio, pues eso sobrepasa los valores nominales de fábrica. Y lo que se pretende entonces es poder ofrecer y dar una protección adecuada, puntual, para el equipo en este caso, ¿verdad? Y ya vamos entonces entendiendo que si para algún equipo específico, pensemos un PLC, un variador de frecuencia, pensemos un equipo hospitalario, una resonancia, un equipo de, no sé, rayos X o qué sé yo. En este caso, estos equipos necesitan una protección dedicada, adecuada para sus niveles, ¿no? Y recordemos que si en este caso hay una descarga directamente, ¿verdad? Porque ya vamos a entender el fenómeno y qué causan estas sobretensiones, ¿verdad? Más en detalle, pues vamos a darnos cuenta que necesitamos y no comprometer en este caso la instalación, sino tener protecciones dedicadas para cada uno de los puntos, dependiendo de los niveles de tensión y de protección que se requieran en cada punto. Entonces, en este caso, el principio de funcionamiento de un supresor, y ya vamos a ver más adelante también las tecnologías, es que en este caso tienen que limitar esta sobretensión. Bueno, la pregunta es, ¿y cómo hacen esto, no? ¿O cómo se da este fenómeno, este principio de funcionamiento? Y es que el supresor en sí, dependiendo de la naturaleza o la tecnología que se manejen, pueden ser tubos de gas, pueden ser varistores de óxido metálico, pueden ser diodos de avalancha. En este caso, lo que tratan y pretenden hacer estos componentes es crear una vía de baja resistencia o de baja impedancia
a través del circuito para evitar que la carga reciba esta cantidad de energía agregada. Es decir, el transiente ingresa y cuando el supresor, en este caso, el dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias, detecta este nivel de tensión, la resistencia baja considerablemente. Entonces, prácticamente aquí crea una vía de retorno, ¿verdad?, para este evento y no permite que fluya hacia la carga. Entonces, en este caso, estamos hablando que podría ser una derivación de retorno a la red o puede ser directamente a un sistema de puesta a tierra o algún mecanismo ahí de drenaje. En este caso, pues obviamente no podemos escoger mucho, ¿verdad? En este caso estamos hablando prácticamente que se va a tierra, ¿no? Muy bien. Entonces, prácticamente este valor es mitigado, es recortado. Recordemos algo, y quiero puntualizar, un supresor no elimina el 100% de la descarga del transitorio, ¿sí? Solo lo limita. El valor de tensión es limitado, pero siempre hay un voltaje remanente que sigue fluyendo a través del circuito. Y esto va a depender también del punto en donde el supresor esté ubicado y de cómo se dé el fenómeno o dónde se dé el fenómeno, ¿verdad? Porque en un circuito eléctrico, pues, todos sabemos, ¿no?, que tenemos prácticamente una entrada de suministro, la parte de entrada principal, y luego de eso se da la distribución. Hablamos en la parte de entrada, pues, la subestación, el banco de transformadores, los alimentadores, dependiendo de la capacidad o el tamaño de la instalación, de la impedancia del circuito, de la subestación. En este caso, pues tenemos que definir adecuadamente esa protección. Y bueno, vamos a través y en el recorrido del circuito viendo los tableros principales, los tableros de distribución, ya los subtableros, la parte, digamos, ya de distribución como tal dentro de la instalación para los equipos directamente y el suministro, la parte también para los equipos dedicados, oficinas, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos hablando que dependiendo de dónde se origine la falla, en este caso el evento, entonces allí debe de existir una protección adecuada con los niveles de tensión y de capacidad para poder limitar efectivamente el transitorio, ¿sí? Aquí en esta gráfica también observamos diferentes tecnologías y bueno, esto es importante saberlo porque aquí nos va a definir a nosotros cómo podemos ubicar y qué tipo de tecnologías utilizar dependiendo de los niveles o la categoría. Ya vamos a hablar de eso más adelante, en donde se ubica la falla. Aquí tenemos al inicio, pues, tubos de gas, ¿verdad? Que son muy, muy conocidos. También los spark gap, ¿verdad? Que pueden, en este caso, manejar una alta cantidad de energía y su tiempo de respuesta es bastante corto. Aquí vemos entonces en estas dos curvas cómo se ejemplifica, ¿verdad? La velocidad de operación de estos componentes versus la capacidad de manejo de la energía. Es decir, este tipo de tecnologías es muy utilizado y aplicado en la parte de acceso principal. Los tubos de gas, los spark gap, son comúnmente utilizados para poder recibir el impacto directo de descargas electroatmosféricas, ¿verdad? Porque el tiempo de respuesta es bastante corto y la capacidad de manejo de energía es bien alto. Entonces, el cometido de ellos es prácticamente derivar las descargas, limitar las descargas y drenarlas. También tenemos los varistores de óxido metálico. Aquí tenemos una ejemplificación y tenemos que prácticamente estos pues están, vamos a decirlo así, a la mitad, ¿no? En promedio, ¿verdad? La velocidad de operación es promedio y la capacidad de manejo de energía promedio. Bueno, entonces, en este caso podemos definir que estos van a estar ubicados dentro de la instalación donde ya exista una protección principal, ¿sí? También tenemos los diodos de avalancha, ¿verdad? Generalmente este tipo de componentes es un equipo más dedicado, ¿verdad? Estamos hablando de protecciones puntuales específicas
y algunas de nuestras soluciones también incluyen este tipo de componentes, puesto que se utilizan para poder limitar ya sobretensiones de valores más bajos, ¿verdad? Ya filtrados, vamos a decirlo, a decirlo así, ¿no? Y que en este caso pues no tienen alto manejo o capacidad de manejo de energía, pero sí la velocidad de operación, en este caso pues es mayor, ¿verdad? Es decir, el tiempo de respuesta es más alto, ¿verdad? Ante un evento. Y en este caso pues eh, lo repito, ¿verdad? Es una protección dedicada. Estamos hablando de equipos en sitio, ¿verdad? Donde ya se requiera de una protección específica.